económico que corresponde a, hoy día estamos a 4 de marzo, corresponde al mes de febrero, inicios de marzo, del director de Senda, economista Hugo Facio. Te damos la palabra, Hugo, para que inicies tu informe. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Yo quiero tocar 3 temas. El primero es en la línea de esto de los informes económicos, pero más vinculado al escenario económico que va a tener el gobierno que se inicia en una semana más, el 11 de próximo. El segundo, lo que tú señalabas, Roxana, los impactos, pero no, yo no me voy a referir a la guerra propiamente tal, pero tomando como base, como fondo la guerra, los impactos económicos que produce y particularmente en Chile, en la economía mundial, pero particularmente en Chile. Y tercero, algunas cosas adicionales sobre la inflación, por la inflación. Y como siempre, están basadas en las cartas económicas. Algunas publicadas y corregidas y agregadas y otras no publicadas. Ese sería el esquema. Hubiera interrupciones, aclaraciones, agregados, preguntas, ahí lo veremos. Bueno, entonces lo primero, el escenario económico de la perspectiva del 11 de marzo. Que es la parte más larga. Cuando queda escasamente una semana para que se inicie el gobierno presidido por Gabriel Boric, adquiere importancia tener presente la realidad económica nacional y global en que se encontrará. La economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, al comentar el desarrollo global existente, destacó que en las economías emergentes se presenta un escenario desafiante en el futuro próximo por la persistencia de la inflación y la inminente alza de las tasas de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos. Ello lo afirmó antes que se iniciase la guerra en Ucrania, que se suma como otro tema central a tener en cuenta. Señaló que en el caso de Chile, la recuperación de 2021 ya lo dejó en un nivel de ingreso per cápita superior a lo que había en él antes del COVID, es decir, la recuperación en esa dimensión fue completa. Chile, añadió Carmen Reinhart, ha mantenido una posición fiscal que le permitió hacer más en la frontera fiscal durante la pandemia en relación a la mayoría de los países emergentes. Si se enfrenta a un shock de esa magnitud con espacio fiscal, con una deuda que no es un problema, tienes más espacio para responder. Ese fue un elemento muy importante en la capacidad de recuperación de Chile. Ahí se parece más a las economías avanzadas que también entraron con espacio fiscal a la crisis. A Chile se le ve relativamente bien en el contexto de América Latina, pero América Latina no es la región a la que se le ve mejor para nada. Si uno empieza a ver comparaciones con Asia, en particular, se ha perdido competitividad. Chile, dice Carmen Reinhart, dejó de ser la estrella del mundo emergente en términos de riesgo. La cautela con que se debe actuar, recomendó, implica mirar más allá de América Latina, poner atención en la competencia de Asia y también de Europa del Este. Es una tarea que es más fácil de decir que de hacer. A raíz de la pandemia, no solo Chile, sino casi todos los países hicieron un gran esfuerzo fiscal de estímulo. Expandir durante una crisis es más fácil porque hay más coherencia social. Lo más complejo surge cuando lo tienes que retirar. Ese es un tema que va a continuar complicando el cómo normalizar la política fiscal, monetaria y también el tema de las pensiones, que fue parte de la respuesta que tuvieron frente a la pandemia. Esta constituye una de las grandes problemáticas a enfrentar por el nuevo gobierno. Él se inicia en un contexto que se asumió como presupuesto fiscal 2022 una fuerte restricción del gasto público
y tiene lugar una política de tasa de interés de política monetaria por el Banco Central que va alcanzando niveles crecientes. Hacia fines de marzo, al enterarse poco más de 15 días del inicio del gobierno de Gabriel Boric, debe anunciarse un nuevo incremento de la tasa de política monetaria, que según adelantó la nueva presidenta del Instituto Emisor, Rosana Costa, será aún más restrictiva, dado que las perspectivas trazadas en el informe de política monetaria de diciembre no se cumplieron, es reconocido por el Banco Central, por lo tanto, fueron inferiores a las previstas. Mario Marcel, en declaraciones de prensa realizadas durante los traspasos antecedentes de la cartera de Hacienda, informó que se procederá a tratar de avanzar rápidamente en la definición de carácter fiscal para proporcionarlos en el informe de finanzas públicas de abril, cuando esperamos tener significativamente avanzada la trayectoria de definición de la política fiscal. Repito, en abril. Comunicó al mismo tiempo que había expresado la molestia porque no se les había informado del anuncio efectuado poco antes por Sebastián Piñera, prolongando para abril, mayo y junio, es decir, durante la próxima administración, del IFE laboral, que es un subsidio destinado a crear empleo, y de Protege, subsidio destinado al cuidado de niños de madres trabajadoras, solicitando que ello no vuelva a ocurrir. La observación puso la atención en su no comunicación, quedando el interrogante de qué otras razones llevaron a efectuar esta inusual observación públicamente cuando se estaba en el traspaso de las administraciones. El segundo encuentro de traspaso entre los ministros de Hacienda se centró en la magnitud de las holguras fiscales que se dejarán según el gabinete saliente al gobierno próximo a asumir. Rodrigo Cerda presentó un cuadro muy positivo, con holguras para el cuatrienio 2023-2026, ascendente a la cuestionada cifra de 30.000 millones de dólares, ante lo cual Marcel optó, en reunión con la prensa, en no calificarla. En mejor sostuvo desarrollar nuestras propias proyecciones y no hacer un prejuicio respecto a la información que nos han entregado. La diferencia fue notoria. El contexto fiscal y monetario debería ser muy tenido en cuenta por el nuevo gobierno. Obliga a las políticas a implementar a minorar los efectos contractivos y sus impactos negativos en la población. En el curso al inicio de los encuentros de traspaso antecedente con el gobierno saliente, el futuro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, adelantó las prioridades legislativas del próximo gobierno, señalando la reforma tributaria y en el sistema de pensiones. Queremos, destacó, refiriéndose a la primera, la reforma tributaria, que haya ingresos permanentes para gastos permanentes y sobre todo porque hay una carga fiscal importante. Ahí agregó un compromiso de convergencia fiscal también. Es que nosotros queremos poner énfasis en la reforma tributaria en este primer tiempo e inicios del gobierno. Es decir, además de asumir la fuerte reducción del gasto público, se agrega el compromiso de avanzar en la convergencia fiscal. En cuanto a las pensiones, Jackson expresó: tenemos una discusión respecto a cómo el Estado va a garantizar algunos derechos sociales, que está llevándose a cabo en la Convención Constitucional, y al mismo tiempo nosotros tenemos comprometido una fase de diálogo social para tener un proyecto de pensiones que garantice una vejez digna. Por tanto, las iniciativas legislativas en uno y en otra reforma se ven como separadas, aunque el sistema previsional vigente es una causa central generadora del déficit fiscal y por tanto es una realidad que se debería tener presente cuando se decidan los asuntos tributarios. El 26 de febrero, según cifra de la Superintendencia de Pensiones, del Fondo de Pensiones se habían desembolsado 50.273 millones de dólares. A la vez, compañías de seguros efectuaron anticipo ascendente a 1.236,4 millones de dólares. Del primer retiro se cancelaron 19.305 millones, con un promedio por persona de 1.472.400 pesos. Del segundo, 16.506 millones de dólares, con un promedio de 1.422.400 pesos. Y el tercero, hasta ese día, o sea, hasta el 26 de febrero, ya que no se ha finalizado el plazo para acceder al giro, es de 14.462 millones, con un promedio de 1.474.702 pesos por persona. Desde luego que en los diferentes encuentros estuvieron presentes otras temáticas urgentes de abordar,
y que requieren atención desde el primer momento. Por ejemplo, el futuro ministro de Economía, Nicolás Grau, hizo referencia a la importancia de lograr una recuperación más homogénea de toda la economía. Hay sectores productivos, añadió, rezagados y sectores laborales que no han podido recuperar el trabajo que tenían antes de la pandemia. O el agudo problema de la migración, la situación de la Araucanía, el alto nivel alcanzado por la inflación o las situaciones suscitadas como consecuencia de la sequía prolongada experimentada por el país. Las exigencias medioambientales, a las cuales el programa de gobierno de Gabriel Boric le otorga una gran importancia, son cada vez mayores. El informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, dado a conocer al finalizar febrero, subrayó que en los próximos 2 décadas se generarán impactos graves adicionales, algunos de los cuales serán irreversibles. Por ello, recalcó el presidente del Grupo Intergubernamental, se hace hincapié en la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas y más ambiciosas para hacer frente a los riesgos climáticos. Proteger y fortalecer la naturaleza es esencial para asegurar un futuro digno. El 40% de la población mundial, o hasta 3,6 mil millones de personas, se enfatiza en el documento, han quedado expuestas a un contexto de inseguridad alimentaria e hídrica, especialmente al vivir en países que son altamente vulnerables en África, Asia, América Central y del Sur, islas pequeñas y el Ártico. Uno de los factores externos favorables para la economía chilena proviene de la evolución de la cotización del cobre. En 2021, de acuerdo a las cifras de Cochilco, promedió $4.226 la libra, el mayor porcentaje anual desde que se tienen registros, es decir, desde 1935. Para el año en curso, la estimación del presidente ejecutivo de Codelco, Orlando Araneda, es que fluctuaría entre 4 y $4.50 la libra. Ayer cerró en la Bolsa de Metales de Londres en $4.75 la libra, influida también por el curso bélico. El ejercicio pasado, la empresa estatal obtuvo excedentes por 7.394 millones, con un incremento de 256% con relación a las obtenidas en el recesivo 2020, y con el cual obtuvo el mejor resultado en 9 años, cifra que lleva a tener presente el impacto que se produciría si toda la renta de la gran minería cuprífera fuese estatal. La producción propia de Codelco fue muy similar a la de 2020, 1.618.000 toneladas, a la cual se le suman las participaciones en el Aura y en Anglo América Sur, se llega a 1.727.000 toneladas. Este curso marcadamente positivo en la evolución de la cotización se produce simultáneamente con Tato Cochilco, con el incremento registrado en los costos de las empresas presentes en el país. Este proceso viene dándose desde el segundo semestre de 2020, transcurriendo paralelamente con el incremento de precios. En septiembre de 2021, el último dato disponible del Cash Cost, su promedio aumentó 12,7 centavos de dólar por cada libra. Un porcentaje importante del incremento se debe a razones externas a las empresas. Los costos se han visto impactados mayoritariamente, manifestó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Rivero, por factores de mercado, detallando, por ejemplo, que en el periodo creció en un 8% el costo de la energía y un 25% de los fletes. La producción total de la gran minería en enero, de acuerdo a cifras de Cochilco, descendió en 7%, por razones, ante todo, se ha dicho, de mantenimiento. La elevada cotización ha significado grandes utilidades para los intereses económicos que los explotan. Como es sabido, el grupo económico de origen chileno presente en la gran minería cuprífera es el de los Lux, el mayor del país. Su holding minero, Antofagasta Minerals, domiciliado en Londres, obtuvo en el ejercicio 2021 una ganancia ante impuesto ascendente a 3.427 millones de dólares, anunciando la distribución de un dividendo por 1.170 millones de dólares. Al tener prácticamente los 2 tercios de las acciones, el grupo Luxy recibirá algo más de 777 millones de dólares. Otra empresa de grandes utilidades en el año 2021 fue SQM, controlada por Julio Ponce Lerú a través de su mecanismo de cascada
que nace en un paraíso fiscal, y la China Tianqi. En 2021 obtuvo utilidad ante todo por la explotación del litio por 585,5 millones de dólares. Las cascadas reciben el 32% de los dividendos que entrega. La guerra en Ucrania le proporciona una nueva fuente de beneficio. Dado que Rusia ha sido el mayor productor mundial de potasio y nitrógeno, otra de sus líneas de producción. Ayer el potasio alcanzó su mejor precio en 13 años, hasta $656 por tonelada. Consensus Forecast, en su informe de febrero, que se realiza en base a una encuesta a 43 instituciones, expresó que después del alto crecimiento registrado en el producto en 2021 de 12%, prevé para 2022 un aumento de 2,7% en un curso en el año descendente. Esta recuperación, debió constatar el Mercurio, al efectuar un balance económico en 2021, ha estado basado en una expansión fiscal muy extraordinaria, así como en suculentos retiros de fondos de pensiones que han significado posiblemente, dice el Mercurio, el mayor impulso macroeconómico de su historia para la economía chilena. En el primer trimestre seguirán estando presentes estos factores que llevaron al alto crecimiento el año anterior, tal como aconteció en otros países de la región. Perú creció en 13,3% y Colombia en 10,6%. El alto crecimiento de Chile no fue, por lo tanto, una excepción. En el país, como ya dijimos, fue consecuencia de factores que impulsaron el alto nivel de ingresos en poder de las personas, como consecuencia ante todos los retiros producidos de los fondos de pensiones, permaneciendo un monto importante de ellos aún sin gastarse, además del gasto fiscal en ayudas a hogares en dificultades, que si bien disminuyen, se mantienen. En cuanto al índice mensual de actividad económica del Banco Central, en enero, el índice mensual de actividad económica del Banco Central creció en cifras anualizadas un 9% después de 9 meses, desde abril a diciembre, con incrementos de 2 dígitos. El resultado del mes, constató el comunicado del Instituto Emisor, continúa incidiendo en la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales. En términos porcentuales, fue determinante el impacto de los servicios, que al crecer 17% explican 7,8% del aumento total, que fue 9%. El ministro de Hacienda, Rodrigo Serra, destacó que es un sector muy intensivo en empleo. Otro 0,9% provino del consumo, al aumentar 8,4%, y un 0,3% en la industria manufacturera, al crecer 2,4%. El principal impacto negativo lo generó la minería, al descender 6%, lo que en porcentaje se impactó negativamente en 1,2 puntos porcentuales en el total, las cuales, según manifestó Mario Marcel, se explican principalmente por labores de mantención. Finalmente, el resto de bienes, al descender 0,5%, restaron otro 0,1% total. El proceso de desaceleración queda claramente en evidencia que el IMASEC desestacionalizado, que descendió por segundo mes consecutivo, que se calcula con relación al mes anterior. En diciembre lo había hecho en 0,4% y en enero se contrajo 1%. El único sector en aumentar con referido al último mes de 2021 fue el de los servicios, que creció en 1,3%, aportando 0,4 puntos porcentuales. Todos los demás sectores descendieron, siendo las de reducciones más altas resto de bienes con 3,8% y comercio en menos 3,2%. La industria manufacturera lo hizo en 0,9% y la minera en 0,8%. Durante octubre y noviembre ya había aumentado en menos del 1%. El proceso ascendente se inició ininterrumpidamente después de junio, cuando aumentó en relación al mes anterior un 26%. El incremento del PIB del primer trimestre, la estimación de Consensus Forecast, sería de 7,3%, con un aumento en 12 meses del consumo privado de 10,7% y a la inversión de 7,8%. En el segundo trimestre todavía se registraría un aumento del PIB de 4,7%, según siempre Consensus, con el consumo privado haciéndose en 4,8% y la inversión en 6,7%. En consecuencia, durante el primer semestre de 2022, se produciría un aumento anualizado del producto de 6%, con una expansión del consumo privado
de 7,25% y de la inversión de 3,25%. Pero ya en el tercer trimestre, la proyección consideró siempre en 12 meses un incremento del producto de solo 0,4%. Y en el cuarto, un crecimiento negativo de 1,1%, dado que tanto el consumo privado como la inversión descenderían durante la segunda mitad del año en 3,3% y 2,6% respectivamente. El Banco Central, en su informe de política monetaria de diciembre, por su parte, consideró la posibilidad que la formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión productiva, en 2022 se reduzca en 2,2%, después de haber crecido en 2021 un 16,6%. Y tendría una variación prácticamente nula en 2023, estimándola en más 0,1%. En el recesivo año 2020, su caída fue de 11,5%. Las estimaciones de consensus cifran el IPC a diciembre de 2022 en 4,7%, 3 décimas superior a la proyección efectuada el mes anterior. Ya en enero, el IPC en 12 meses alcanzó a 7,7% de crecimiento y tuvo un incremento en relación al mes anterior de 1,2%, nivel que no se daba desde el momento previo a la gran recesión. Y el IPC subyacente, que no considera los precios más volátiles, concretamente los alimentos y la energía, lo hizo en un 1,1%. La estimación de consenso considera que la tasa de política monetaria se encontraría en diciembre cerca de 0,6, La estimación de consenso considera que la tasa de política monetaria se encontraría en diciembre cerca de 6,6%. La inflación, en el objetivo buscado por el Banco Central, considera un incremento de 3%, pero a ese nivel llegaría, según sus estimaciones de consenso, recién hacia 2026, es decir, a fines del próximo periodo de gobierno, cuando considera que el promedio anual alcanzaría 3,1%. La encuesta de expectativa económica del Banco Central sobre el IPC de febrero, dato que oficialmente se va a conocer en los próximos días, estimó un crecimiento en relación al mes anterior entre 0,6 y 1%. En su punto más bajo, constituiría el mayor febrero de 2023, mayor febrero de ascendente a la inflación, y en el más alto nivel y el nivel más elevado desde 1982. De darse esta proyección, significaría que el IPC en 12 meses fluctuaría en el segundo mes del año entre 8,9% y 9,3%, y el incremento en el primer bimestre fluctuaría entre 1,8% y 2,2%. Las respuestas a las encuestas constatan que el aumento en los precios continuarían dándose prioritariamente en las divisiones de transporte, con mayor razón por el nuevo proceso ascendente del precio del petróleo, luego de la intervención militar especial de Rusia en Ucrania, y alimentos y bebidas no alcohólicas. La Corporación de Bienes de Capital, en su catastro de inversiones efectuadas al finalizar 2021, para el cuatrienio al finalizar en 2025, registra un crecimiento de 2,85% para los proyectos de inversión con cronograma definido. En total, la inversión sería en ese lapso de 71.744 millones de dólares, siendo la inversión privada de 48.588 millones de dólares y la estatal de 23.156 millones de dólares. La privada se concentra mayoritariamente en dos sectores: minería, con 16.485 millones de dólares, y energía, con 10.481 millones de dólares. La estatal, por su parte, sería resultado de obras públicas, por 12.940 millones de dólares, y en el sector de energía registraría 5.931 millones de dólares. La proyección efectuada por consenso considera que la deuda pública, como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, llegaría en 2022 a 37,8%, aumentando hacia 2021 hacia 2023 a 40,9%. El incremento del endeudamiento condujo a que la deuda externa del país retomase incremento de 2 dígitos, situación que no se daba desde el año 2015. En diciembre de 2021, la deuda externa cerró en 238.348 millones de dólares, aumentando en 14% si se le compara con diciembre de 2020. La deuda externa del sector público, gobierno central, banco y empresas no financieras, aumentó durante el 2021 un 18,8%,
para llegar a 80.504 millones de dólares. La del gobierno central lo hizo en 33,9% al adquirir compromisos en general de largo plazo por 45.026 millones de dólares, un 98,3% de ellos mediante la emisión de bonos de deuda colocados tanto en el mercado internacional como en el interno. En materia de ocupación, cifras del INE de noviembre de 2021, enero de 2022, revelan una desaceleración en la creación de empleos al aumentar solo en 0,3% con relación al trimestre móvil anterior, en 5.818 puestos de trabajo. Las mujeres lo redujeron en 0,2%, 6.968 personas, mientras los hombres crecieron en 0,3%, 12.800 personas. Con relación al momento de mayor caída en el instante más agudo de la recesión, mayo-julio de 2020, se han recuperado a nivel nacional el 89,2% de los puestos de trabajo destruidos sin efectuar ajuste estacional. Aún nos falta recuperar, manifestó la directora del INE, Sandra Quijada, alrededor de 435.000 empleos. De estos aproximadamente 173.504 responden a hombres y 261.625 a mujeres, añadiendo que lograrlo depende mucho de la evolución de la pandemia. En 2021, la masa salarial, que se calcula en base a la evolución de las remuneraciones reales de los trabajadores asalariados y del empleo, no se recuperó en relación al momento previo a la pandemia, al crecer un 3,8% promedio, cuando en 2020 la caída experimentada fue de 6,5%, de acuerdo a cifras entregadas por la Cámara de Comercio de Santiago, utilizando las cifras del INE. El informe destacó que el elevado proceso inflacionario desempeñó un papel negativo. Por ejemplo, consignó que en diciembre las remuneraciones nominales aumentaron en 12 meses 6,5%, su tasa más elevada desde marzo de 2015, pero las reales, a causa de la inflación, descendieron 0,4%. En 2022 proyecta que los altos niveles que mantiene la inflación seguirán minando la capacidad de fortalecer este proceso. En las semanas previas al traspaso de gobierno, el cuadro de incertidumbre global se deterioró aún más, primero por violaciones reiteradas del alto al fuego en la región de Donbass, en el este de Ucrania, entre efectivos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, existentes de 2014, y las Fuerzas Armadas ucranianas, que cuentan con el declarado respaldo de la OTAN. La situación se agudizó particularmente después que Rusia suscribiese con los gobiernos de las repúblicas populares, a petición de ellas, tratados de amistad y asistencia mutua, demandando al Senado ruso su respaldo en la autorización para trasladar efectivos militares con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo acordado, lo cual fue concedido rápidamente. Luego entró la fulminante operación militar especial rusa. Los economistas señalaron en esos días Financial Times, tratando de proporcionar un guía para vigilar la tensión en los mercados, pueden intentar predecir el resultado de las decisiones de los bancos centrales, construyendo modelos basados en los datos, las declaraciones de las autoridades y los precedentes históricos. Pero el resultado del enfrentamiento entre Rusia y Occidente es un riesgo que podría tener serias implicancias para la economía mundial y para el que no se puede elaborar modelos con facilidad y precisión. La volatilidad en el mercado de bonos públicos de Estados Unidos, los cimientos del sistema financiero mundial, se sitúa en un nivel más alto desde el principio de la crisis del coronavirus hace 2 años, mientras los operadores analizan los titulares sobre la situación entre Rusia y Ucrania y tratan de interpretar los próximos pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos para frenar la inflación. La situación en el Donbass, declaró por su parte Vladimir Putin en su discurso televisivo del 21 de febrero, ha vuelto a adquirir un carácter crítico y grave. Considero necesario, añadió, tomar una decisión que de hace tiempo caía por su propio peso, reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. Hago hincapié una vez más, recalcó, en que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino, es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. Luego lamentó la determinación de Kiev de auspiciar las ambiciones de Estados Unidos de debilitar a Rusia al aspirar a ser miembro de la OTAN. Si Ucrania entra en la OTAN, las amenazas militares para Rusia
aumentaría varias veces el peligro de un ataque sorpresivo a nuestro país. Como todos los acontecimientos de esta naturaleza, tuvieron inmediata repercusión en los mercados. Conoció recién el acuerdo suscrito por Rusia con las repúblicas populares, que incluyó el reconocimiento de sus independencias. El barril del petróleo Brent se acercó a los $100 el barril, pero descendió a medida que se conocían declaraciones del gobierno ruso mostrando propósitos específicos de los objetivos buscados con el despliegue de efectivos centrado en garantizar la integridad de las regiones autónomas. Y el día 21 el crudo Brent cerró en $95.30 y el 22 en $96.32 el barril. El impacto global nace de la importancia de Rusia en este mercado, que es además el mercado del petróleo y del gas. Es además el mayor exportador global de trigo y un importante productor de metales, mientras que Ucrania es igualmente un significativo proveedor mundial de trigo y maíz. Paralelamente continuó la apreciación del oro, cumpliendo su función de refugio. Después tuvo lugar la denominada Operación Militar Especial de Rusia con repercusiones globales muy grandes y que terminó desencadenando una guerra abierta entre Rusia y Ucrania. Hasta ahí el primer tercio, que es más de un tercio, ¿no? Seguimos con el segundo, siempre que me dé la voz. Muy bien. ¿No? Seguimos. Magnífica síntesis. Bueno, la segunda parte se refiere ya a las consecuencias económicas de la guerra, que está en desarrollo. El Consejo de Estabilidad Financiera de Chile, reunido de emergencia ante el conflicto bélico en Ucrania, constató, en palabras de su presidente, el ministro de Hacienda, el que preside el Consejo de Estabilidad Financiera, Rodrigo Cerda, que hay varios precios que pueden ser afectados, entre otros, el petróleo, el gas y los alimentos. Todos ellos tienen impacto en la inflación, pero también tienen impacto en los términos de intercambio de la economía chilena, y por esa vía pueden afectar de alguna forma el crecimiento de nuestra economía durante este año. Nuestra principal materia de exportación, añadió, es el cobre, la cual no ha tenido demasiado movimiento hasta ese momento. En cambio, el petróleo, que es la principal importación de Chile, ha aumentado y tiene riesgo de seguir aumentando. Eso significa que pueden deteriorarse nuestros términos de intercambio y lo que hay que monitorear es la magnitud de este deterioro. Hasta ahí Rodrigo Cerda. Desde luego que el impacto de ellos será mayor o menor en función de su magnitud y duración. Ya van, desgraciadamente, varios días de conflicto. Los precios más directamente afectados en el corto plazo fueron el petróleo y el gas, de los cuales Rusia es un productor e exportador importante, además de alimentos como el trigo y el maíz, terreno donde ambos países, Rusia y Ucrania, son exportadores fundamentales. Aunque las importaciones de trigo, agregó Cerda, son básicamente de Argentina, Canadá y Estados Unidos, eso no quita que el precio del trigo vaya a estar afectado por estos eventos. El año pasado importamos prácticamente el 42% del trigo. Por su parte, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, observó en la reunión del Consejo de Estabilidad Financiera que frente a lo sucedido hay que considerar los efectos del conjunto, tanto en el corto como en el largo plazo. Estamos, comentó Peter Tushman, que lleva 37 años operando en la bolsa de Nueva York, y se le conoce como el Einstein de Wall Street, en una tormenta perfecta. Por un lado está Rusia, por otro lado está la inflación y el retiro de estímulos de la Fed, de la Reserva Federal en marzo, que causa un enorme impacto en acciones, especialmente en las de alto crecimiento. Creo, agregó Tushman, que cada vez que tenemos lo que yo llamo tormenta perfecta, donde tenemos múltiples piezas de un rompecabezas moviéndose al mismo tiempo, lleva al mercado al límite. Si algo hemos aprendido durante las últimas 6 semanas de 2022,
que fue cuando él hizo estas declaraciones, es que la volatilidad es una locura. La ansiedad y el movimiento de las acciones es una locura. Hemos visto que un día el mercado cae a 1.100 puntos, a la hora repuntan 100 puntos y finalmente se devuelven 1.800 puntos. Esos son billones de dólares saliendo y entrando al mercado en cosa de horas, algo que no habíamos visto. Así que siempre seré un estudiante del mercado. Todos los días que vengo a trabajar, tengo que tratar de comprender qué diablo está pasando. Una crisis en el mundo de hoy, como el conflicto bélico en desarrollo, tiene repercusiones globales inmediatas, afectando a todos los países. El conflicto bélico en Ucrania repercutió en dos esferas muy importantes del quehacer nacional, en la inflación y en los términos de intercambio. Antes del inicio del conflicto, ya el país experimentaba un fuerte proceso inflacionario, al que nos referiremos más adelante. Por lo tanto, lo que se produjo fue un nuevo impulso de ello, por otra causal, repercutiendo rápidamente en un conjunto de precios muy afectados directamente, porque Rusia y Ucrania, como ya se señaló, son importantes exportadores de ello. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, detrás de Arabia Saudita. Por lo tanto, ocurre con el gas natural, dado que es el segundo mayor productor, siendo fundamental en el abastecimiento de Europa. También es el segundo principal productor de aluminio, que el día 23 de febrero subió a niveles récord, recursos muy empleados en el área de la energía. Chile es un país importador de petróleo, gas y alimentos. Si los precios de los mercados internacionales aumentan y si el cobre no se mueve en sentido inverso en la misma magnitud, ello conduce a que se deterioren los términos de intercambio, que es la relación promedio de los precios de las exportaciones e importaciones del país. Desde luego que de ser así, ello repercute en la balanza comercial y la balanza de pago. Los primeros días de iniciado el conflicto bélico, los precios del cobre no experimentaron una marcada fluctuación, pero posteriormente se vieron afectados por las consecuencias del conflicto y comenzaron a subir fuertemente durante la presente semana. Ayer, en la Bolsa de Metales de Londres, indicador utilizado por Cochilco como referencia, el cobre llegó a 4,749 la libra, inferior a los $4,83 anotados en octubre de 2021, que es su más alto valor nominal alcanzado históricamente, después de 4 días sucesivos de incremento. El promedio en lo transcurrido del año alcanzó a $4,48. Rusia, analizó Marco Rivero, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, representa del orden del 4% de la producción mundial de cobre. Las sanciones económicas impulsadas por los países occidentales, Europa y Estados Unidos, implican el cierre de mercados europeos y estadounidenses a sus productos, elevando las expectativas de escasez futura del suministro de metal. A ello se suma que es probable que sus principales países consumidores de cobre comiencen a acumular inventarios. Después de la reunión del Consejo de Estabilidad Financiera, donde participó el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, señaló que la exposición de los fondos previsionales a Rusia es baja, del orden del 0,6% de los fondos, mientras que la inversión en Ucrania es muy menor, insignificante. ¿Dónde están colocados los fondos previsionales chilenos? Según cifras del 21 de febrero, un 53,4% se encuentra en los países desarrollados, un 26,5% en Asia emergente, un 9,2% en Latinoamérica, un 0,7% en Medio Oriente y 2,1% en Europa emergente, donde el mayor peso es de Rusia, con un 0,6%. De dicho monto, Rusia participa con una inversión de $1.101 millones, equivalente al 55,9% del total de este bloque de países, con la mayor exposición en el Fondo C, con $572 millones. Ucrania representa el 5% de las inversiones de ese bloque, con $98 millones, el mayor porcentaje también en el Fondo C. El Fondo Monetario y el Banco Mundial, cuyas estructuras de dirección tienen la forma de una sociedad anónima, en función de los capitales aportados por cada país, y en los cuales la presencia de Estados Unidos es muy fuerte, en un comunicado conjunto
suscrito por la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, declararon como era previsible que ambas instituciones están trabajando juntas para apoyar a Ucrania en los frentes financiero y político. El FMI respondió positivamente a la solicitud de un financiamiento de emergencia a través de su línea de financiamiento, mientras el Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento por $3.000 millones, de los cuales se puede disponer rápidamente de $350 millones. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, hablando ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, manifestó que los efectos del conflicto bélico hacen aún más incierto el escenario, subrayando que se mantiene vigente el alza de las tasas de interés para enfrentar la inflación, que está alcanzando cifras que no se daban, dijo, desde hace 40 años, y triplican el objetivo de la FED del 2%, y que va a proponer en la próxima reunión de la instancia, que es a mediados del mes de marzo, que se incremente las tasas de interés en 25 puntos básicos. El 28 de febrero, cuando tuvo lugar la reunión entre ruso-ucraniana en Bielorrusia para negociar una salida al conflicto, el petróleo Brent se encontraba nuevamente sobre los $100 el barril, mientras que el aluminio alcanzaba un nivel récord de $3.528 la tonelada, mientras el cobre anotaba $4.50 la libra, muy cerca del promedio alcanzado lo transcurrido hasta ese momento en el año, $4.47, superior a los $3.84 que promedió en febrero de 2021. Por su parte, el oro, utilizado como refugio, alcanzaba su cotización más elevada en un año y medio. Al día siguiente, o sea, el 1 de marzo, al intensificarse los despliegues bélicos rusos, aumentar la entrega de recursos financieros y armamentos a Ucrania por parte de Estados Unidos y países de la Unión Europea, e incrementarse la medida dirigida a golpear a Moscú económicamente, el barril del petróleo Brent, que ha pasado a ser el indicador más empleado para indicar las repercusiones del conflicto en la inflación, llegó a $106.70. Paralelamente, el barril del crudo WTI, o el Texas, aumentaba bruscamente en $10, superando también los $100, alcanzando a $105.32, su mayor nivel desde julio de 2014, creciendo su precio a lo transcurrido del año en 40,01%, al tiempo que el Brent lo hacía en 37,1%. Estos fuertes incrementos en los precios tenían lugar cuando Estados Unidos, en conjunto con otras economías, procedían a liberar reservas estratégicas buscando frenar el aumento de sus cotizaciones. La Agencia Internacional de Energía, de la cual forma parte Estados Unidos y Japón, acordó liberar de las reservas 60 millones de barriles. En discurso televisivo, Joe Biden anunció que la liberación de millones de barriles procedería a reducir los precios. Esta noche puedo anunciar que Estados Unidos, dijo, ha trabajado con otros 30 países para liberar millones de barriles de las reservas. Estamos listos para hacer más si fuera necesario, unidos con nuestros aliados. Sin embargo, se mueven factores muy fuertes en dirección contraria. Se están perdiendo, declaró el director de futuro de Misurco Securities, 5 millones de barriles de exportaciones rusas. Las reservas de estrategias coordinadas no compiten con eso. Mientras tanto, la OPEP ampliada, que incluye a Rusia, responsable aproximadamente del 40% de la producción global, mantuvo invariable su política de aumentar cada mes en 400.000 barriles su oferta, un 0,5% de la demanda existente. A este ritmo alcanzarían en septiembre su oferta previa a la pandemia. El día 2 de marzo, la cotización del barril de petróleo continuó su curso desenfrenado. El Brent llegó a $114.17, el más alto desde junio de 2014, y el West Texas a $111.34, el mayor desde mayo de 2011. Aumentando en 3 días 21,3% y 47,6% respectivamente en lo transcurrido del año. El analista de Beris, Lockroft, afirmó a Reuters
que cualquier interrupción de las exportaciones de Rusia resultará en otra crisis energética de Europa. El incremento de las cotizaciones del gas natural fue incluso muy superior al petróleo Brent. Su precio de referencia en Europa, el TTF holandés, alcanzó el 2 de marzo un récord histórico al llegar a 193,19%, a 139,19 dólares la tonelada. 103,19 a 19 dólares su precio. En 3 días subió 87,8%. El gas proveniente de Rusia, pasando a través de los ductos en territorio ucraniano, seguía fluyendo a Europa. Pero se temía que pudiese cortarse o reducirse ante la magnitud de las medidas adoptadas para golpear a Rusia. La tercera parte del consumo europeo proviene por esta vía. Ayer las cotizaciones de ambos indicadores del barril de petróleo en un momento se dispararon aún más. El Brent llegó a 120 dólares y el West Texas superó los 115 dólares. Pero posteriormente, al cambiar las expectativas, descendieron, cerrando el barril Brent en 110,16 dólares y el West Texas en 107,67 dólares. La volatilidad en la jornada fue muy grande. Eso cuando la Agencia Internacional de Energía advirtió que la seguridad energética mundial está amenazada y que la liberación de la reserva por Estados Unidos no tuvo mayor efecto. Hasta ahí sería esta segunda parte. Aprovechamos de dar la bienvenida a Sergio Donoso y a María de los Ángeles Ibarra, y queremos pedirle a Ricardo del Mar que nos acepte que lo subamos a panelista para que se incorpore plenamente a la sala. Listo. Muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias, Sergio y María de los Ángeles. Adelante, Hugo. Seguimos con la parte final. Claro. Esta es más corta. Yo controlo por la hora. Es más corta. Está muy entretenido, así que sigue nomás. Esta parte más corta se refiere a la inflación fundamentalmente y toca la política del Banco Central. Y fue escrita hace algún tiempo atrás y eliminé de este análisis todas las cosas de los precios que hemos referido anteriormente. Bueno. Ya dije anteriormente que el IPC de febrero lo van a dar a conocer a principios de la próxima semana. Entonces ese es un dato que nos falta. En enero el IPC a 12 meses en Chile, como ya señalamos, trepó un 7,7%, alejándose aún más del objetivo de inflación perseguido por el Banco Central de 3% nominal anual. Su tasa de política monetaria, el instituto emisor, la seguirá aumentando, permaneciendo al comenzar el año siempre en términos reales en cifras negativas. En relación al mes anterior, diciembre de 2021, el IPC de enero aumentó en 1,2%. Es el mayor aumento en el primer mes del año desde 1990. El incremento provino mayoritariamente de dos de las 12 divisiones del indicador. Transporte incidió en 0,385 puntos porcentuales y alimentos y bebidas no alcohólicas en 0,330 puntos porcentuales. Esta última tiene impacto especialmente fuerte en los sectores de menor ingreso a la población, que destinan sus ingresos fundamentalmente al consumo. Desde 2010 el aumento del primer mes del año no había pasado en promedio de 0,36%, con la excepción de 2021. Las causas de la inflación son muy variadas. Frente a una demanda interna elevada, la respuesta del aparato productivo es insuficiente, lo cual conduce además de incremento en los precios a aumento de productos importados. La devaluación del peso, el mayor precio de los commodities, así como la alta inflación externa, entre otros factores, influyen.
La respuesta principal del instituto emisor ha consistido en subir la tasa de interés de política monetaria, la cual inicialmente señaló que alcanzaría al llegar a 3,5% su nivel neutral, es decir, aquel momento que separa la acción expansiva de aquella en la que debe desempeñar el papel de contención de la demanda. Sin embargo, la tasa llegaba a niveles muy superiores, el 5,5%, permaneciendo siempre en niveles reales negativos debido al ritmo creciente de la inflación. En cuanto a la evolución cambiaria, que encarece los precios de moneda nacional de los productos importados, el instituto emisor la deja entregada totalmente al mercado, salvo excepciones muy contadas que nos han producido hace mucho tiempo. Por lo tanto, acontece con los movimientos de recursos financieros en su ingreso y salida en la cuenta de capital de la balanza de pago. De manera que el accionar del Banco Central, que destaca su función antiinflacionaria como argumento central a favor de su autonomía, deja escenarios muy importantes sin atender. Rosana Costa, en su primera entrevista de prensa, luego de asumir como presidente del Banco Central, constató que el escenario macroeconómico era diferente al previsto en el informe de política monetaria de diciembre, obviamente el propio Banco Central, y que las decisiones a adoptar frente a la nueva situación la determinaría en el informe de política monetaria de efectuarse a fines de marzo. Entre los factores diferentes a los considerados, señaló, está un mayor traspaso cambiario al pensado, impactando más en los precios, las restricciones de oferta más severas, ello en un contexto de alta demanda y más liquidez, adelantando que la política monetaria sería más restrictiva, lo cual debería expresarse en tasas de interés superiores al 6,5% máximo que se había estimado en sus informes anteriores. Ello cuando la inflación anual en enero ya se estaba acercando al 8%. Recordó que las políticas monetarias tienen efectos diferidos en el tiempo, por lo tanto los niveles de inflación altos permanecerán por un lapso más prolongado, al igual que las tasas de interés. La inflación subyacente, que se calcula eliminando la variación de los precios más volátiles, concretamente los alimentos y la energía, en enero aumentó 1,1%. Es una variable muy tenida en cuenta en los análisis por el Banco Central. Su evolución demuestra que el aumento de los precios de ese nivel es muy generalizado. Bueno, aquí viene toda la historia que tenía del precio del Brent, pero eso ya lo hablamos. De lo salto, por lo tanto. En Estados Unidos, su IPC siguió también en enero un curso ascendente. Se elevó en 12 meses a 7,5%, el nivel más alto desde febrero de 1982, hace casi 4 décadas, después que la Reserva Federal aplicó, en el marco del acuerdo adoptado por el Grupo de los 5 de aquellos años, un fuerte aumento de la tasa de interés. La inflación subyacente, por su parte, creció un 6% interanual, nivel que no se registraba desde 1982. El ítem energía del primer mes del año, en 12 meses, experimentó un incremento gigantesco. Las gasolinas lo hicieron, estamos hablando de Estados Unidos, en 40%. El gas natural en 23,9% y la electricidad en 16,7%. Conocidos estos antecedentes, algunos integrantes del Comité de la Reserva Federal que deciden las políticas monetarias señalaron que se debería actuar más rápido e intensamente en materia de tasa de interés, cuya definición se entregará por dicha instancia, como ya dijimos, a mediados de marzo. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, por su parte, expresó que la inflación en la eurozona igualmente crece, pero aumentar en esta circunstancia las tasas de interés, dijo, no influyen las principales causales de incremento en los precios, cuello de botella en cadena de suministro, alza en la cotización del petróleo y conflictos geopolíticos. Eso sí, en marzo se pondrá fin a la compra de activos financieros de emergencia por la pandemia y se continuará reduciendo las compras netas de estos activos, los activos financieros, lo cual es un paso considerado previo al de modificar las tasas. A su vez, el Fondo Monetario Internacional, en el análisis anual que debe efectuar a sus países miembros, en el plano fiscal, recomendó a los 19 países miembros de la eurozona que lleguen a un acuerdo de transición
para evitar aplicar las reglas irreales que establece su llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento vigente. En 2022, la posición fiscal del conjunto de los países estimó será expansiva, terminando el año con un déficit fiscal de 3,5% del producto. Hacia adelante debería producirse, de acuerdo a su formulación, la formulación del Fondo Monetario Internacional, una diferenciación entre los países más endeudados y el resto. Los países altamente endeudados, sostuvo el Fondo Monetario, deberán formular planes de ajuste creíbles ahora para implementarlos cuando las expansiones económicas estén consolidadas. Las limitaciones que se les presente deberían enfrentarse con subsidios del Plan Europeo, Next Generation, con una mayor calidad del gasto y una progresividad fiscal. El texto no menciona a los países más endeudados. Con montos superiores al 100% del producto, se encontraban al comenzar 2022 Grecia, Italia, Francia, Portugal, Bélgica y España. Además, el fondo publicó un artículo firmado por su directora, Kristalina Georgieva, el director del Departamento Europeo, Alfred Kramer, y la encargada de Alemania, Ulrich Selasus, en la que afirma que los nuevos frenazos en la producción causados por la variante Omicron amenazan con prolongar los cuellos de botella de las cadenas de suministro hasta 2023. Su análisis toma como ejemplo Europa. El lastre para la recuperación, escriben, fue mayor en los países donde las empresas manufactureras operan dentro de las cadenas globales de valor y dependen de precios altamente diferenciados. Por ejemplo, incluyen a países con grandes sectores de automóviles, entre los cuales mencionó a Alemania y la República Checa. Eso sería. Punto final. Punto final de la lectura de tu texto, de tu presentación, informe económico, pero no de esta sesión, porque es probable que haya alguna pregunta o comentario de quienes nos acompañan. Les ofrecemos la palabra para eso, aprovechando que estamos aquí con Hugo Facio y podemos entonces intercambiar de su amplísimo y profundo análisis que abarca todos los aspectos, desde cambio de gobierno, que es inminente, y lo que enfrentará y la situación mundial. Tenemos unos minutos, entonces si quieren hacer algún comentario o pregunta. Sí, mire, yo no pude escuchar todo el informe, así que quería hacer una pregunta, a lo mejor lo tocó antes, pero sobre las tasas que vendrían hacia adelante del Banco Central de Chile. ¿Qué posición tiene usted? Partamos por las tasas primero del Banco Central. Más importante lo que piense yo, ¿no es cierto? El Banco Central anuncia alza las tasas de interés. Anuncia alza las tasas de interés en marzo, que es su próxima reunión en que define la política monetaria. O sea, a fines de marzo. Es decir, ahí habrán transcurrido ya 15 días del nuevo gobierno. Y ahí va a subir las tasas de interés. Y lo que ha adelantado la nueva presidenta del Banco Central, Rosana Costa, lo señalaba en el informe, es que van a ser más restrictivas. Y lo otro que queda claro de la exposición que ya he dicho es que el aumento de las tasas va a superar el nivel máximo que habían previsto anteriormente, que era 6,5%. Y todo indica que van a llegar al orden del 7-8%. O sea, las tasas de interés están en alza. El alza de las tasas de interés busca un efecto macroeconómico. El efecto macroeconómico hasta ahora no se ha producido, a mi juicio, en mi opinión. No se ha producido porque la tasa de interés del Banco Central todavía va muy por términos reales negativos. Es decir, no juega todavía un papel, pienso yo, el impactar en general o fuertemente
a la demanda. Lo que no quiere decir que determinados aspectos no influyen en la marcha económica, porque al moverse la tasa de interés del Banco Central, comienzan a moverse todas las tasas de interés. Y hay ejemplos que son bien salientes, ¿no es cierto? Un ejemplo muy bien saliente es la caída de la compra de vivienda. Se han publicado datos que han caído violentamente. Y entre las razones de la baja está el alza de las tasas de interés hipotecarias. Ahora, en mi opinión, la pregunta es mi opinión es que el enfrentar la inflación requiere usar más herramientas que las que está empleando el Banco Central. Y tiene más herramientas con las cuales puede actuar. Por ejemplo, lo más claro de todo, el Banco Central puede actuar sobre el tipo de cambio. Y lo ha hecho en otras oportunidades. Pero hace mucho tiempo no lo hace y lo deja entregado al mercado. Por lo tanto, es el mercado el que define el curso de la tasa del tipo de cambio, que es un aspecto clave de la inflación. No toma ninguna medida en relación con el movimiento de capitales. La cuenta de capitales de la balanza de pago de Chile es una cuenta de capitales absolutamente abierta. Los capitales pueden entrar o salir ahora sí libremente, ¿no? Y obviamente en peligro, en situaciones como las actuales, la tendencia es que salen. Entonces se ha dado un fenómeno que a muchos ha llamado atención. No es lo que se está dando en estos días, pero que ha llamado mucha atención. Estando alto el precio del cobre, el tipo de cambio baja. Cuando habitualmente, perdón, sube. Cuando el precio del cobre está alto, la tendencia debería ser que baja, porque la oferta de divisa aumenta. Ahora, eso a mi juicio se produce porque hay una corriente que va en otra dirección, que tiene que ver con el movimiento de capitales. El movimiento de capitales es de salida de capital. Y esa salida de capital es muy grande. Ahí hay que tener en cuenta varios hechos que se han producido. Ahí hay que analizar la conducta de los grandes grupos económicos. Yo lo hice muy parcialmente en la intervención que hice ahora. Los grandes grupos económicos en general han repartido todos los dividendos, gran parte de los dividendos que han obtenido, ¿no? Lo que luego reduce su capacidad de inversión. Pero todo indica que han sacado por los capitales para afuera. Todos los datos indican que han sacado los capitales para afuera. Se ha dado un crecimiento que en algún sentido es normal, pero ha sido extraordinariamente fuerte, que es la creación de las cuentas en dólares en Chile. Las cuentas en dólares en Chile se han multiplicado, no sé por qué exponente, un exponente muy fuerte. Y hay un banco, que es el Scotiabank, que lo transformó en su principal negocio. Entonces oferta al mundo abrir cuentas en dólares. Ahora, obviamente, tener las cuentas en dólares facilita la sacada de capitales cuando se estima conveniente. Las indicaciones que llegan desde Miami es que entre los grandes compradores de inversión, o sea, de cosas inmobiliarias en Miami son chilenos. Eso lo ha destacado la prensa. Entonces hay todo un movimiento de capital hacia afuera. Y si eso no se corta, sigue actuando negativamente todo el curso del proceso. Por eso es que pienso que el Banco Central está muy por debajo de lo que debiera hacer. Y se ha centrado en lo que hay datos claros en la tasa de interés. También ha tomado medidas de crecimiento de la masa monetaria, también ha tomado, particularmente pues la ha vinculado con los momentos de los retiros de fondos de pensiones, ¿no? Y entonces ha asegurado que todo fluya normalmente, facilitando el proceso de retiro. O sea, que tenga menos. Entonces creo que la conducta del Banco Central hay que analizarla críticamente, que no es lo que sucede en nuestro país, ¿no es cierto? En nuestro país hay una visión generalizada de que el ideal es ser como el Banco Central, o sea, el ideal mantener la autonomía del Banco Central. Bueno, ahí llegamos a otro tema que es diferente, ¿no es cierto? La Convención Constitucional y que resuelva frente al Banco Central.
pero ahí hasta ahora la opinión mayoritaria va por mantener la autonomía. Ahora, el Banco Central es una institución pública. En estricto rigor, el Banco Central es una institución del Estado, a mi juicio. Y por lo tanto tiene que responder a sus mandantes. O sea, el concepto de autonomía es un concepto bien extraño. Una institución del Estado, una institución pública, podríamos decir de otra manera, que no responde a nadie, ¿no? O sea, que se defiende su concepto de autonomía. Y toda la discusión de autonomía está vinculada fundamentalmente, por lo que uno lee de la Convención Constitucional, en poner juicios, digamos, o mecanismos para censurar a los miembros del directorio, que a mi juicio no es el tema central de la discusión. Independientemente de que tiene que haber mecanismos que tengan que rendir cuentas, porque en definitiva son funcionarios públicos. Hasta ahí por mi parte. Tienes apagado el micrófono, Sergio Donoso. Sí. Hoy día salió una noticia porque hay un proyecto de ley, o sea, hay una ley, pienso, que sobre las deudas rezagadas que hay de los servicios públicos por esto de la pandemia. Entonces salió la noticia que la Compañía General de Electricidad no iba a acogerse a esa ley. ¿Será esa una presión que estará haciendo la compañía como para cambiar la propuesta que existe? No sé, no conozco bien el tema, viejo, para hacerte un análisis, ¿eh? Me tendría que entrar a carrilear. Prefiero no hacerlo. No creo que lo que haga la Compañía de Electricidad sea como decirte, central en todo el curso de los acontecimientos, pero como no me ubico bien en la medida que se toma, lo que no quiere acceder la Compañía de Electricidad, no te sabría, no conozco el tema para cómo analizarlo. Les ofrecemos la palabra si es que alguien más quiere hacer comentario o pregunta. Manuel, ¿tú quieres? A mí me gustaría, Hugo, presentar el análisis, el otro seguimiento que hacemos en Senda de la economía mundial y que es el seguimiento del ciclo económico. Ahora, en el día de hoy dieron las cifras del aumento del empleo medido según la planilla de pagos en Estados Unidos, que es el mismo seguimiento que Senda hace con las cotizaciones en el sistema de AFP. Y que, claro, es un censo, digamos, de todas las planillas de pago de la economía norteamericana. No es ninguna encuesta, sino que es un censo a todas las empresas y ellas informan cuánto pagaron a la seguridad social y el número de trabajadores que tuvieron y los sueldos que ganaron. Entonces, es el mismo dato que nosotros venimos siguiendo acá. Bueno, el consenso de lo que esperaban que aumentara el empleo era de 400.000 en el mes. Hay que decir que la economía norteamericana el año pasado aumentó 6,5 millones, o sea, en los últimos 12 meses, hasta antes de esta cifra, había aumentado 6,5 millones de empleos en empleo asalariado. Es lo que en la planilla de pago. Bueno, la cifra de febrero
superó esas expectativas y en lugar de 400.000 como esperaban, fueron 687.000 empleos nuevos. Lo que confirma lo que Hugo decía en su análisis, en el sentido de que la economía norteamericana, digamos, ha, digamos, avanzado mucho o viene recuperándose, digamos, en términos económicos de manera más o menos rápida de la pandemia. Ahora, yo creo que es interesante, a mí me gustaría mostrarles, fíjate, si me permite, Roxana, mostrarles el gráfico, porque es muy interesante. Roxana manda. Ella manda. No, Hugo. Muéstrala con Manuel, si no queda frustrado. Sí, pues, me voy a quedar atorado. Pero bueno, es más interesante. Sí, yo creo que es una cosa. Mira, en este es un gráfico que Senda actualiza diariamente. Y me gustaría que analizáramos este gráfico que hay acá. Este gráfico muestra los dos últimos ciclos seculares de la economía mundial, medida por el comportamiento de Wall Street, que es esta barra, esta línea azul, desde 1966, que es la primera fecha de aquí, hasta el día de ayer, acá, en el último momento, aquí, exactamente en este punto. Bueno, ustedes se dan cuenta que Wall Street marca el ciclo económico de una manera impresionante, es decir, los últimos dos ciclos económicos. La economía cae desde 1966, fíjense ustedes, la caída es fuertísima hasta 1981, 81, y vean ustedes la recuperación desde 1980 hasta el año 2000, que es el ciclo secular anterior. O sea, este es el máximo del 66 y este es el máximo del 2000, y la caída brutal entre medio. Y después viene la segunda caída del ciclo actual, que se inicia con el siglo y cae hasta el 2011, de una manera muy violenta también. Y esta caída se detiene en el 2011 y en la segunda década del siglo parece que tenemos unos llamados por teléfono, excúsenme. Entonces, se recupera hasta el 2018, que es esta fecha de aquí. Y ahí empieza a caer el 2018. El 2018 tiene un bache parecido al que tuvo el 87. Ustedes se dan cuenta que aquí a mediados de la recuperación, desde el 80 al 2000, hubo una fuerte caída del 87. Bueno, esa fuerte caída empezó una similar, digamos, el año 2018, que se agudizó durante la pandemia. Ahora, durante la pandemia, la caída fue brutal. En algunos meses del año 2020 cayó hasta acá abajo. Fíjense usted, este es Wall Street, en la línea azul. Cayó hasta acá abajo y después saltó y se recuperó y sobrepasó, digamos, al enero, a fines del año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, sobrepasó el nivel previo al COVID. O sea, una recuperación muy fuerte. Y esto de aquí es la corrección que tuvo en los últimos 2 meses, que es una caída bastante fuerte, digamos, en los últimos 2 meses. Ahora, lo que está detrás
no es Wall Street, sino que es la economía real. Esta área que está detrás es la economía real norteamericana, medida justamente por las planillas de pago, es decir, por el empleo medido según las planillas de pago mensualmente, pero expresado como proporción de la población mayor de 16 años. O sea, el área esta gris que está al fondo nos indica qué proporción de la población, digamos, mayor de 16 años en los Estados Unidos estuvo en planilla de pagos en ese mes. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es toda la recuperación, por ejemplo, de Wall Street coincide con la recuperación del empleo muy fuerte a partir de un mínimo que tuvo por aquí. Y, o sea, digamos, de alguna manera el Wall Street mide el comportamiento de la economía real. Ahora, aquí yo quiero agregar que esta serie de Wall Street está expresada en oro. Y eso es muy importante porque elimina lo que se llama inflación de activo, que es el efecto de la política monetaria, de fondo. Aquí atrás está Wall Street igual, pero expresada en dólares, ajustados por inflación. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, aquí hay una caída desde el 2000 al 2011, en cambio, expresada en dólares, hay una caída, una recuperación hasta el 2007, una nueva caída y una nueva recuperación. Está por acá arriba. Bueno, y más alto que lo que era el 2000. En cambio, expresada en oro, es decir, eliminado el factor, por digámoslo así, de depreciación del dólar, estamos recién en un 50% de lo que era el valor a principios del siglo. O sea, estamos a mitad de la recuperación secular. Estamos, si vemos el ciclo anterior, digamos, estamos por aquí, a mitad de la recuperación. Ahora, es interesante saber que esa área está actualizada hasta el día de hoy, es decir, ya actualizamos los 687.000 empleos del día de hoy y por lo tanto el área gris de este gráfico está actualizado, digamos, hasta hoy y la recuperación se mantiene. Ahora, es interesante el comportamiento del dólar y esta serie amarilla es lo que muestra es el comportamiento del dólar, medido en oro, pero visto al revés. Es la cotización del oro vista patas para arriba, digámoslo así, como recomendaban los economistas clásicos. Y bueno, ustedes se dan cuenta que el dólar, el oro se liberó por aquí, más o menos, en el 74. Bueno, pero hay una caída muy fuerte durante las caídas seculares y una recuperación del dólar, una apreciación del dólar en las recuperaciones seculares. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado en esta vuelta? Hay una caída muy fuerte del dólar hasta el 2011, una recuperación, pero la caída de ahora es bastante fuerte, pero se está recuperando igual. En todo caso, ¿cuál es lo interesante de este cuadro? Lo interesante de este cuadro, a mi juicio, es que el trasfondo de todo el movimiento de la economía mundial es básicamente el movimiento pesado de las economías desarrolladas, que sigue, como el movimiento pesado de muchas cosas, cuando son millones de individuos, un movimiento muy pesado, es decir, grandes oleadas, que a su vez hay oleadas cortas cada 10 años, pero esas oleadas están inscritas en este ciclo. Eso es, digamos, el primer, que da una cosa positiva, porque si ustedes se dan cuenta, distinto sería que estuviéramos parados aquí, en medio de la caída secular. En realidad estamos parados en la mitad de la recuperación secular, de acuerdo a lo que ha sido la trayectoria de la economía en las últimas décadas. El último medio siglo, aquí hay más de medio siglo. Ahora, el segundo gráfico que es paralelo a este, es este de acá,
Y este gráfico son lo que se llama el complejo emergente. El complejo emergente son las monedas, bolsas de los países emergentes y las materias primas, que están expresados acá con el cobre, que es esta barra de arriba, el precio del cobre, y están lo que se llama el índice de bolsas emergentes, pero medida en dólares. Por lo tanto, esto mide tanto el dólar como, perdón, las monedas emergentes como en las bolsas mismas. Se compone este movimiento. Esta es la de Chile, por ejemplo, esta verde. Esta acá son todas las economías emergentes y esta azul son los BRIC, que se llaman. Bueno, y además nosotros incluimos aquí la cuota AFP, que es esta de acá. Y por lo tanto, pero esto lo dividimos por las economías desarrolladas. Lo dividimos por el conjunto de las economías desarrolladas, no por Wall Street, sino que lo que se llama el índice World de MSCI, que son todas las economías desarrolladas, es decir, Europa, Estados Unidos y Japón, principalmente. Bueno, entonces es el movimiento relativo de los emergentes y de las materias primas en relación a los desarrollados, porque los desarrollados empiezan en uno y terminan en uno, y aquí van oscilando los emergentes. Pero fíjense, y esto empieza el 2000, o sea, en este punto, empieza el 2000 y termina en el día de hoy, de ayer, digamos. Esto está hasta el, no sé, hasta el 3, bueno, hasta el día de ayer está actualizado este gráfico. Entonces, lo interesante es que ustedes se dan cuenta que hay un movimiento al revés entre el ciclo secular de las economías desarrolladas y lo que se llama el superciclo del complejo emergente, que afecta tanto al cobre y al resto de las materias primas, como también a las monedas y bolsas de los países emergentes. Pero fíjense qué impresionante, que cuando cae y sube como una V corta la Wall Street, por ejemplo, acá, y el empleo estadounidense acá, o sea, una V corta, cae y se recupera del 2000 al 2011 y después se recupera hasta y va recuperándose. Las economías emergentes hacen exactamente lo contrario. Se elevan y alcanzan un máximo. ¿Cuándo? El 2011, en este mismo punto. Y caen sucesivamente y ahora están a punto de juntarse con las economías desarrolladas. Es decir, el superciclo está a punto de completarse. Eso es el cuadro, digamos, que Senda sigue, digamos, y que por supuesto esto es por decirle, esto es el movimiento como tectónico, digámoslo de alguna manera, y lo que Hugo nos hace la síntesis todos los meses es lo que aparece no en el movimiento tectónico, sino que en lo que es el clima, las corrientes, en fin, todo lo que transcurre por encima. Eso es lo que yo quería, digamos, mostrarle y que yo creo que complementa muy bien lo que nos ha planteado Hugo. Gracias, Manuel. Efectivamente, un complemento, y tal vez, Hugo, quisieras tú ahora decir algo después de haber visto estos gráficos y este análisis, como para cerrar también. Yo creo que podemos, ya siendo más de las 8, pensar en ir terminando la sesión, porque creo que no habría más preguntas ni comentarios, entonces tal vez tú puedes redondear. Redondear, es difícil redondear todo esto. Yo creo que son dos tipos de analizar distintos, ¿no es cierto? El que nos presenta Manuel y que hay que buscar vincularlo, o sea, usarlo en un análisis conjunto.
Yo lo que destacaría es que estamos metidos en este momento en un conjunto de problemas muy agudos. Muy agudos. Si uno se pone a nombrarlo, estamos en un... yo le citaba a este hombre de Wall Street que dice que el Einstein de Wall Street, que dice estamos viviendo la tormenta perfecta. Pues ¿qué tenemos? Guerra, pandemia, inflación. Se han unido un conjunto de cosas muy, muy, muy gruesas. Y en ese marco comienza el nuevo gobierno en Chile. Y la tarea que tiene el gobierno es realmente muy compleja por delante. Ahora, el analizar cómo reacciona frente a estas cosas complejas, hay que verlo después cómo reacciona. Ahí pasa a ser muy clave, pues, todo indica que se le han dado atribuciones muy, muy grandes a cómo se maneja el ministro de Hacienda, que deja la impresión que se le ha dado atribuciones muy marcadas. Pero él no se ha pronunciado en el fondo todavía. Yo señalaba que él dice que su análisis lo va a entregar recién en abril. Ahí ya va a transcurrir un mes del gobierno. Y él tiene por delante tareas gigantescas, ¿no es cierto? Está este tema de la reforma tributaria, que tiene que hacer una propuesta. Pero él tiene un plazo de 90 días para indicar cuál va a ser la política fiscal que va a seguir el gobierno, según las leyes que existen. Que entre paréntesis un plan que se hace que después nadie le tira boleto, ¿no? Pero está en la obligación de indicar en 90 días cuál es la conducta fiscal que va a seguir en 4 años. Realmente es a mi juicio, una aberración, ¿no? Querer indicar todo lo que el manejo que se va a hacer en 4 años. Pero además tiene que enfrentar un cuadro económico muy difícil, muy difícil. La economía comienza en un momento muy difícil. Yo creo que entonces, ahora aquí, como siempre lo destacamos, hay un actor que clave, que es podríamos decir, la opinión pública, pero en definitiva es lo que la actitud que tenga las fuerzas sociales concretas. Cómo se manejan, cómo contribuyen frente a este. Y además estamos en medio de la cosa que estaba el desarrollo de una convención constitucional. Y esa convención constitucional está siendo fuertemente atacada en este momento, en mi opinión. ¿Sí? Y que requiere un gran esfuerzo de defender la convención constitucional. Es que el camino que se dio, nos dimos, digamos, para tratar de resolver esto. Hay toda una campaña de desprestigio. Ya comienzan a plantearse en funciones de cosas secundarias la actitud que se toman. Como la presidenta del Senado que dice que depende de cómo se resuelva lo del Senado, si ella vota a favor o vota en contra. El tema de la convención es un tema muy, muy vasto, muy profundo. Ahora, la tarea que tienen los constituyentes realmente también es gigantesca, ¿no? Y pero hay que rodear eso, hay que rodearle condiciones favorables para que tenga un curso exitoso. Es lo que ha señalado el gobierno que va a hacer. Entonces yo creo que ese es el cuadro frente a los grandes desafíos que estamos. Y eso es lo que nos plantea a todos, bueno, ¿qué hacemos en este escenario tan complicado? ¿Cuáles son las cosas que levantamos? ¿En qué nos apoyamos para reforzar las causas progresistas en este contexto? Este año va a ser muy importante, que presente que el proceso constitucional, si no le prolongan el plazo, termina a mediados de año. Entonces estamos frente a cosas que tendrán que definirse en los próximos. Tenemos un gobierno comenzando, una convención constitucional terminando, en un escenario general extraordinariamente complicado. Entonces en ese cuadro tenemos que ubicarnos. Entonces, nuestro gran desafío es qué hacemos en este escenario. Veo que no he cerrado nada, sino que ha quedado todo abierto. Ahí lo va a cerrar Manuel. No.
Solamente quería comentar una cosa, me parece pertinente, que la Convención Constitucional el día de mañana va a discutir la norma constitucional presentada por la Confederación de Trabajadores del Cobre para renacionalizar el cobre y los bienes públicos estratégicos y reservar su explotación para el Estado. Esta es una discusión que ha habido varias iniciativas de norma que se han discutido ya en la convención, y el día de mañana se va a discutir esta, que ingresó por dos vías. Por una parte, la presentaron varios convencionales, de Chile Digno principalmente, y en segundo lugar entró como iniciativa popular de norma. Y Senda apoyó esta norma, digamos, en ambas versiones. Es la misma norma que está presentada, digamos, por los convencionales y también respaldada por más de 17.000 firmas. Pero Senda participó activamente en esa campaña, nos ayudó mucha gente para que pudiéramos, digamos, lograr las 17.000 firmas. Así que aprovechamos en esta ocasión de agradecer a toda la gente que nos ayudó en esa tarea. Algunos ayudaron, por supuesto, más que otros, pero todos pusieron lo que podían. Y bueno, el resultado es que mañana esto se va a discutir en la convención en dos sesiones, porque por una parte se va a discutir por la presentación que hicieron los convencionales, es la misma norma, y después, 2 horas más tarde, hay otra sesión en que se va a discutir la que entró con las 17.000 firmas populares. Entonces, es una buena noticia y que incide en lo que dice Hugo. O sea, digamos, ese es el tema más importante. El tema más importante es la recuperación del cobre. Son 30.000 millones de dólares por año los que están en juego, porque ese es el valor del cobre que hoy día extraen las mineras privadas y se lo llevan sin pagar casi nada. Y 30.000 millones de dólares en promedio. El último año fueron 38.000. Ese es el valor del cobre que extraen las privadas. Entonces, la recuperación de eso es francamente la viga maestra para resolver y enfrentar estos años complejos, difíciles, de la mejor manera. Bueno, como dijo, hubo grandes tareas que tiene la convención y grandes tareas del siguiente gobierno, y es lo que iremos viendo también cómo evolucionan los siguientes informes económicos de Hugo Facio, cada mes, en los primeros días del mes. Así que los dejamos a todos y todas invitados para el mes de abril. Por estas fechas lo anunciaremos y espero que nos veamos ahí. Muchas Lo gracias. dejamos aquí entonces. Muchas gracias a ustedes por Gracias a todos. Gracias, don Hugo. Brillante como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo, don Manuel. Un abrazo, pues. Un abrazo a todos. Que estén muy Gracias. bien. Gracias, Chao. Ricardo, por estar acá. Sergio, por tus intervenciones. Gracias, Roxana. Un placer de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, Hugo Muchas gracias Facio. a todos los Buenas que nos noches. siguieron y nos siguen por Facebook. Cortamos ahora la transmisión. Y dejamos de